Quiero presentarte en este día el libro de la vida. Retomamos este espacio que lo habíamos dejado aparcado durante unos meses. Recordar que siempre que presentamos el libro de la vida, significa que vamos a empezar a mencionar próximamente algunos capítulos, algunos salmos también. Relacionamos los libros de la vida incluso con los salmos del rey David. Hoy toca el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, verso 1, identifica al autor del libro de Romanos como el apóstol Pablo. Pero Romanos capítulo 16, verso 22, indica que Pablo utilizó la ayuda de un hombre llamado Tercio para transcribir las palabras. O sea que Pablo narraba y Tercio escribía. Como en todas las epístolas de Pablo a las iglesias, su propósito en escribirlas era proclamar la gloria del Señor Jesús mediante la enseñanza de la doctrina. También a través de la edificación y el ánimo para los creyentes que recibieran su carta. Una preocupación en particular para Pablo era aquellos para quienes escribió esta carta, aquellos que estaban en Roma, que eran amados de Dios y llamados ser santos. Por ser él mismo un ciudadano romano, él tenía una pasión única por aquellos en la asamblea de creyentes en Roma. Puesto que él hasta este momento no ha visitado la iglesia de Roma, esta carta también servía como su presentación ante ellos. Hay varios versículos claves en el libro de Romanos, versículos que a lo mejor tú tienes subrayado en tu Biblia, versículos que en muchas ocasiones en la iglesia el pastor nos comparte. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Te suena? Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 3, versos 9 y 11. ¿Qué pues? ¿Somos nuestros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Otro pasaje que te suena, ¿verdad? Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otro pasaje que conocemos, Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 28, uno de mis pasajes favoritos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estos son algunos versículos clave. Son versículos que en muchas ocasiones hemos leído o nos han compartido. Qué bueno recordarlos de nuevo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Te acuerdas de este versículo? También está en Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. También está en Romanos. Pablo está entusiasmado con la idea de poder ministrar al fin en esta iglesia, y todos estaban bien enterados de este hecho. La carta a los romanos fue escrita desde Corinto, junto antes del viaje de Pablo a Jerusalén para llevar las ofrendas que le habían sido entregadas para los pobres de allá. Él había intentado ir a Roma y posteriormente a España. Sus planes fueron interrumpidos cuando fue arrestado en Jerusalén. Eventualmente, él iría a Roma, pero como prisionero. Febe, quien era un miembro de la iglesia en Cencrea, cerca de Corinto, es quien probablemente llevó la carta hasta Roma. El libro de Romanos es principalmente una obra de doctrina. Puede ser dividido en 4 secciones. La necesidad de la justicia, del capítulo 1, verso 18 al capítulo 3, verso 20. La justicia provista, del capítulo 3, verso 21 hasta el 8, versículo 39.
la justicia vindicada, capítulo 9, del 1 al 11, y la justicia practicada, del 11 al capítulo 12, incluyendo también el capítulo 15, verso 13. El tema principal de esta carta es obviamente la justificación. Guiado por el Espíritu Santo, Pablo primeramente condena a todos los hombres por su pecado. Él expresa su deseo de predicar verdad en la palabra de Dios. Aquellos que están en Roma, era su esperanza que ellos permanecieran en el camino correcto. Además, Pablo señala enérgicamente que no se avergüenza del Evangelio. Romanos capítulo 1, verso 16, porque es el poder mediante el cual todos son salvados. El libro de Romanos nos habla acerca de Dios, quién es Él y lo que Él ha hecho. Nos habla de Jesús, de lo que Él logró con su muerte. Nos dice acerca de nosotros mismos, de lo que éramos sin Cristo y de lo que somos después de haber confiado en Cristo. Pablo señala que Dios no demandó que los hombres hubieran ya enderezado sus vidas antes de venir a Cristo. Mientras que aún éramos pecadores, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. El apóstol Pablo utiliza varios personajes y eventos del Antiguo Testamento como ilustraciones de las gloriosas verdades en el libro de Romanos. Abraham creyó y fue justificado por su fe, no por sus obras. En Romanos capítulo 4, versos 6, 7 y 8, Pablo se refiere a David, quien reitera la misma verdad. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo también usa a Adán para explicar a los romanos la doctrina de la herencia del pecado y usa la historia de Sara y Isaac, el hijo de la promesa. Ilustra aquí el principio de que los cristianos son los hijos de la promesa de la gracia divina de Dios a través de Cristo. En los capítulos 9, 10 y 11, Pablo resume la historia de la nación de Israel y declara que Dios no ha rechazado completa y definitivamente a Israel. Sí ha permitido que ellos tropiecen, solo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles para salvación. Para terminar, lo hacemos con la aplicación práctica. El libro de Romanos deja en claro que no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Cada buena obra que hayamos hecho alguna vez es como un trapo inmundo ante Dios. Tenemos sobre nosotros la sentencia de muerte por nuestras transgresiones y pecados, de la que solo la gracia y la misericordia de Dios puede salvarnos. Dios expresó esa gracia, esa misericordia al enviar a su Hijo Jesucristo. Murió en la cruz en nuestro lugar. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, ya no somos controlados por nuestra naturaleza de pecado, sino que somos controlados por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿está el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Si confesamos que Jesús es el Señor y creemos que Él fue levantado de los muertos, somos salvados, somos nacidos de nuevo, somos transformados, como compartíamos ayer en el espacio de tertulia con los jóvenes en el programa No Way. Necesitamos vivir nuestras vidas como una ofrenda a Dios, como un sacrificio vivo para Él. La adoración de Dios que nos salvó debe ser nuestro deseo. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. ¿Te suena esa canción de Cristín de Clario? Tal vez la mejor aplicación de Romanos sería aplicar Romanos capítulo 1, verso 16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. No te avergüences del Evangelio. En vez de ello, seamos fieles en compartir y en predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy en el libro de la vida, Romanos. Radio Solidaria, una radio comprometida.